Bueno, le damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Pues estamos con una programación muy especial, una programación fuera de lo normal, pero bueno, yo creo que lo amerita. Tenemos ya 2 años con esta emisora al aire, 2 años donde realmente creo que estamos haciendo lo que es la voluntad del Padre. Queremos hacerlo, llegar al máximo. Sé que todavía nos falta mucho, sé que no estamos muy lejos de la perfección, pero la idea es empezar en ese camino, a llegar a la estatura del varón perfecto, poder multiplicar esa palabra que el Padre nos da, poder cumplir con ese mandato, con esa demanda que Él nos hace, que es multiplicar su palabra, llevarla hasta los confines. Y afortunadamente, pues por estos medios se nos ha hecho mucho más fácil llevar estas palabras hasta los confines del universo, donde nos permita llegar el Internet. Lo más importante también es resaltar colaboradores como el pastor Boris, que realmente pues dedica su tiempo, no es su tiempo libre, porque sé que es una persona muy ocupada, pero sin embargo se preocupa realmente también por llevar esta palabra a toda su congregación, por llevarla a toda la persona que la necesite, y es aquí pues realmente donde nosotros hacemos un enlace con ese segmento que hemos denominado hoy permanecer en la fe. Esa fe que es la que realmente como que la dejamos alejar de nuestras vidas, la dejamos ir por completo, nos alejamos de lo que es la verdad para refugiarnos en esa realidad que la que nos muestra el mundo, basado en situaciones temporales como elecciones, pandemias, todas esas situaciones en las que hemos vivido, pero que a la vez realmente salimos de todas esas circunstancias y nos damos cuenta que por lo único que salimos vivos de allí fue por tener fe, por saber que el Padre está haciendo obras maravillosas con nosotros, que va a hacer obras más grandes de las que ya ha hecho, y realmente lo único que necesitamos es abrir esa llave, tomar esa llave, perdón, y abrir esa puerta que está llena de fe. Lo único que necesitamos es activarla. Y que bueno, los programas que hemos pasado hoy de misioneros, de Jucum, Jucum México, y otra persona, otra misionera, ahí es donde podemos ver lo que realmente es vivir de fe. Es vivir de fe cuando ellos nos cuentan que se suben a un avión con $1 en el bolsillo, $2 en el bolsillo, pero que ellos están confiados en que el Padre que los envió a ellos es el que les va a proveer, y llegan y dan ese paso de fe y encuentran la respuesta. Yo creo que ese es el aliciente más grande para nosotros, empezar a caminar hoy en fe, a vivir por fe y a vivir de la fe. Si es que, Boris, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, Jorge. Es una alegría poder compartir contigo y estar en este día tan especial para la radio, pero también creo definitivamente no es solo un aniversario más, sino que es un aniversario especial porque es una radio que está dedicada al servicio de Dios. Entonces no es cualquier cosa. Creo que Dios te está usando para impactar el ambiente espiritual de esta nación, y yo creo que Dios está usando esta herramienta también para poder llegar a Colombia de alguna manera, porque entendemos que nuestra lucha definitivamente no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas, y de esta manera nosotros afectamos el aire. Cuando la voz sale al aire, literalmente, estamos abriendo camino con el evangelio. Entonces, felicidades, Jorge, por tus 2 años. Todavía eres un bebé. Así es, así es. Felicidades, felicidades, hermano. Son 2 años, me consta, de ardua labor, de permanencia, de fe, de perseverancia. Bueno, Boris, iniciamos entonces el día de hoy. Sí, señor. Hoy estaremos hablando sobre la fe que cambia las naciones. Bueno, después de un año de mi conversión al Señor, de mi llamado, porque Dios nos llama y por su misericordia nuestros ojos son alumbrados y alcanzamos a ver nuestro pecado y nos arrepentimos y buscamos el perdón de Dios, y a raíz de eso es que nosotros nacemos de nuevo por el Espíritu para llegar a ser hijos de Dios. Después de eso, conocí a Juventud con la Misión
la organización donde ahora trabajo. Y eso fue más o menos en el año 1984, más o menos, algo así, que fue el primer equipo que fue a Bolivia. Entre esas personas estaba mi esposa. En ese momento, obviamente, no era mi esposa, pero formó parte del equipo que llegó a Bolivia. Y iniciaron el trabajo con una escuela de evangelismo que se llamaba en esa época. Y yo fui uno de los primeros alumnos que hizo la escuela de discipulado en Juventud con una Misión en Bolivia. Entonces, nuestra cruzada fue por allí en los campos mineros de Bolivia. Fue una cruzada, por si acaso esta historia está en el libro de Sin Límites, que está escrito por Juventud con una Misión, 35 años de Jucún, Colombia, festejando los 35 años de Jucún, Colombia. Se escribió este libro donde está nuestra historia, la mía y la de Miriam también, mi esposa. Fue una cruzada en Bolivia por ahí en el año 85. Éramos un equipo de creatividad y teníamos varios dramas de evangelismo de los clásicos, entre ellos el Titiritero. Manos, que el famoso drama de Manos, Dios nos dio manos, y otros muy agradables y muy eficaces, muy creativos. Nuestra misión era abrir camino para el grupo que venía detrás. Ellos habían programado un intenso trabajo con las iglesias y otros en el campo de los mineros de ese entonces, que eran comunistas. En ese entonces los campos mineros eran comunistas. Fuimos a las minas de Morococala, Japo, Huanuni y otros. Nuestra primera visita fue al campamento de Japo a más de 4,000 metros de altura. El frío partía nuestra piel y congelaba la nariz y las orejas. Cuando llegamos, tuvimos un choque muy fuerte al descubrir la triste realidad que vivían estas personas, frío y desolación. Entonces pensé, es así como el diablo los tiene ciegos adorando al tío, que era Satanás. Ellos se inclinaban antes de entrar a trabajar al socavón, a la mina, se inclinaban ante una imagen que representaba al tío, en Bolivia le dicen el tío a Satanás, y le pedían la bendición y el permiso del diablo para poder entrar a la mina, de esa manera poder sacar el metal precioso por lo que ellos daban su vida. Esto eran unos pueblos que en ese momento estaban siendo adoctrinados por el régimen comunista. En ese momento, los mineros eran absolutamente comunistas. No digo que ahora no lo sean, lo sigue siendo, pero en esa época era muy fuerte. Cuando llegamos a la iglesia bautista, dimos gracias a Dios por esos hermanos que construyeron varias iglesias, puesto que no había ninguna actividad en este entonces. Comprendimos que la iglesia estaba cerrada y no había pastor. Debemos dar gracias a Dios por la iglesia bautista en Bolivia, por la iglesia cuadrangular aquí en Colombia, que donde tú vas a cualquier rincón de Colombia y vas a encontrar una iglesia cuadrangular. En Bolivia vas a encontrar la iglesia bautista. Entonces, gracias a Dios por esos hermanos que llevaban el evangelio al último rincón, en este caso a 4,000 y un poco más de metros de altura en la mina Japo. Ahí plantaron una iglesia. Pero lamentablemente el pastor había abandonado y dejaron a un hermano a cargo de la iglesia. Este hermano nos abrió, nos dio hospedaje ahí en la iglesia, dormíamos en las bancas. Y entonces nos quedamos, nos atendió, nos recibió con mucho cariño y nos dio hospedaje y comida. En esos lugares no hay verduras, por si acaso, ni carne o pollo, solo se podía encontrar comida enlatada, como sardinas con tomate, y la comida era unas pastas, solo pastas, y encima le ponían la sardina con tomate y esa era la comida. Ese era el menú de toda la semana. Comenzamos haciendo evangelismo en las calles. Bueno, cuando digo calles,
no se imaginen calles, porque era muy pequeño. Seguramente habían como unas 300, 400 personas, no más. Comenzamos a hablar con las personas y dejamos los ánimos prendidos para que viniera el equipo de consolidación. Después, cuando salimos, Dios nos puso en el corazón el deseo de dejar todo el dinero que teníamos en manos de los hermanos del anfitrión para que él lo usara cuando tuviera que recibir al equipo que venía detrás de nosotros. Entonces, en mi corazón pensé, bueno, es mejor dar que recibir. Y si siembro generosamente ahora, es seguro que recibiré generosamente más adelante. Reuní al equipo, les consulté lo que había en mi corazón. Todo el equipo me dijo, Boris, está bien. Si crees que Dios te está diciendo que dejemos toda la ofrenda, pues hazlo. Y yo lo dejé, pero créanme, yo estaba pensando que yo iba a cosechar más en algún momento. Nos habíamos quedado sin dinero y había que salir en un camión de ese pueblo para poder llegar al otro, que era Huanuni. Pero empezó a anochecer y económicamente no pasó nada. Y el camionero nos exigía que le pagáramos. Yo le dije, no tengo plata. Entonces me dijo, pues lo siento mucho y se fue, nos dejó ahí. Y en medio de la nada apareció un campesino y dijo, ¿ustedes están yendo a Huanuni? Yo le dije, sí, estamos yendo a Huanuni. Él me dijo, yo voy a ir a Huanuni, si quieren me acompañan. Yo le dije, ¿cómo vas a ir? Él me dijo, caminando. Y le dije, pues nosotros caminando no podemos ir, nos vamos a perder. Me dijo, sí, yo los puedo guiar. Entonces el hombre nos guió hasta el otro pueblo. Hemos caminado toda la noche sin parar y al día siguiente, cuando salió el sol, nosotros vimos al fondo unas luces que brillaban y era el sol dándole al techo del otro centro minero que se llamaba Huanuni y por ende destellaba la hoja de zinc en medio de la nada, ¿no? Porque imagínense a 3,000, 4,000 metros de altura, pues no hay nada, no hay árboles, es pura paja brava, pura tierra. O sea, el panorama es desolador. No hay nada, no encuentras ni un arbustito, ni un árbol, ¿sí? Entonces, cuando vimos eso, nos dimos cuenta que habíamos llegado a nuestro destino y estábamos tan contentos y decíamos, no, si este hombre no nos acompañaba, pues imposible, no hubiéramos llegado, nos hubiéramos perdido. Y cuando nos dimos la vuelta para querer agradecer a este hombre que nos acompañó, el hombre no aparecía por ninguna parte. Lo buscamos y era imposible que desaparezca literalmente, porque pues estamos hablando de pampa, o sea, de un lugar plano, así, con montañas, sí, pero en ese lugar donde estábamos parados mirando el pueblo, era pampa, no había nada, no había dónde esconderse ni nada. Si él se hubiera alejado, nosotros lo hubiéramos visto, pero resulta que el hombre desapareció literalmente. Nosotros asumimos, y yo asumo hasta el día de hoy, que era un ángel de Dios, que Dios nos envió un ángel y nos llevó hasta ahí. El punto fue que llegamos a Huanuni ya caminando, ya digamos guiados por las luces de los techos, ya se veía el pueblo, entonces ya era más fácil llegar hasta el pueblo. Llegamos totalmente cansados a Huanuni. Recuerdo que nos tiramos al piso, yo tiré mi sleeping, dije quiero dormir, estoy cansado, caminando toda la noche y prácticamente hasta el mediodía más o menos caminando. Pero el líder que nos esperaba en Huanuni me dijo, Boris, a las 2 de la tarde tienen programación en el colegio. O sea que les aconsejo que se bañen y vayan al colegio. No, Dios mío, eso era muy terrible porque estábamos cansados, pero nos tocaba ir a bañarnos, alistarnos para poder ir al colegio. Y así lo hicimos. Y Dios nos respaldó con su gracia. Muchos alumnos de rodillas entregaron su vida a Dios y algunos profesores también. Recordemos siempre que estos centros mineros eran dirigidos por comunistas. Entonces,
después de semejante presentación, pues nos vinimos a la casa, nos dieron de comer y yo le pedí prestado el baño al pastor. Le dije, pastor, préstame el baño, por favor. Y el pastor me dijo, mira, toma. Y me entregó en mi mano una pala y me dijo, tienes que subir a la pampa, llegar a la pampa, hacer un hueco, hacer tu necesidad ahí y luego tapar con la tierra. Y le dije, eso es lo que hay que hacer. Me dijo, sí, no hay baños públicos. Y él me dijo, sí los hay, pero ya no los usamos. Hace años que no los usamos. Y yo le dije, ¿pero por qué? Porque los baños están rodeados de excrementos, las gradas y alrededor de toda la casa de los baños públicos la gente dejó de limpiar y entonces poco a poco iban haciendo las gradas alrededor de la casa. O sea, al final nadie más quiso limpiar y esos baños quedaron así sucios, llenos de excremento alrededor de la casa esa, de los baños y por las gradas. O sea, era imposible entrar. La gente dejó de usar los baños porque no lo limpiaron. Entonces fuimos a ver y yo dije, qué tristeza. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, Boris, tú vas a ser quien limpie esos baños. Y claro, era tan evidente la voz de Dios en mi corazón que decía, amén, Señor. Entonces fui a hablar con el equipo y dije, equipo, Dios ha puesto eso en mi corazón, vamos a limpiar los baños, pero no están obligados, aquellos que quieran hacerlo, pues acompáñenme. 2 de ellos me acompañaron, nos pusimos pantalón corto y sin zapatos, porque no había nada más. Y nos tocó ir y con palas y picas sacar y limpiar, echar agua y sacar, limpiar, echar agua. Mejor dicho, ese olor a excremento yo lo tenía en la nariz, lo tenía impregnado en la ropa, lo tenía impregnado en la piel, era horrible, horrible. Pero, gracias a Dios, pudimos limpiar y terminar. Una vez que limpiamos y terminamos, fuimos a limpiar el salón del templo de una construcción de una iglesia bautista, para variar también. Era bautista. Entonces eso está lleno de telaraña, lleno de polvo, porque hace años que nadie usaba ese lugar. Y el pastor decía, no, yo ya cerré la iglesia porque ya nadie asiste, entonces hace años que ya no hay nada. Y abrió el lugar y eso era lleno de polvo, lleno de telarañas. Pero limpiamos, lo dejamos bonito, compramos unas velas y prendimos velas en el lugar y anunciamos y la gente empezó a llegar y 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 era impresionante. O sea, no había un lugar, no había un espacio donde sentarse. La gente estaba de pie y el pastor estaba admirado y no decía, ¿qué pasó? O sea, hace años que es más, nunca se había llenado como se llenó ahora. Y se acercó el dirigente político de los mineros y me dijo, quiero saber por qué razón, por qué causa ustedes limpiaron los baños públicos. Yo le dije, ¿por qué? Porque somos cristianos, somos hijos de Dios y Dios nos pidió que lo hiciéramos. Entonces lo hicimos en el nombre de Dios. Me dijo, ¿por qué lo hicieron? Le dije, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y somos obedientes a su voz. El hombre no entendía nada. Me dijo, bueno, no me importa, pero yo quiero escuchar a ver qué es lo que usted me va a decir esta noche. Y bueno, y ahí se quedó. Estaban maravillados, todo el pueblo nos daba gracias. O sea, nuestros hechos hablaron más que nuestras palabras. Luego de eso, el hombre me dio 2 horas diarias, de 2 o 1 diaria de programación radial en una radio que era en Guanuni y que abarcaba todos los centros mineros que existían en esa zona. O sea que imagínense, Dios me abrió una puerta de una radio comunista donde no se cree en Dios, obviamente. Bueno, por lo menos en ese momento ellos decían que no se cree. Ahora ellos dicen que creen, pero porque les conviene decir que creen, porque algunos cristianos caen ingenuamente en las redes que ellos tienden, porque la realidad es que el comunismo, el socialismo, es enemigo del cristianismo. Pero me dieron 2 o 1 hora, no recuerdo bien, pero
lo cierto es que me dieron y yo empecé a hablar. Todos los días yo empezaba a hablar en la radio, a predicar el evangelio. Y eso fue impresionante. ¿Qué tiene que ver eso con la fe? Pues tiene que ver mucho. Porque si uno no tuviera la fe, no haría tantas cosas de las que hicimos en nuestra vida. No hubiéramos limpiado el baño, no hubiéramos trepado hasta Japo a 4,000 y muchos metros de altura en un frío impresionante. Se te partía la nariz de frío, los labios, los cachetes se te ponían morados. O sea, eso era muy tenaz. O sea, nadie hace eso si no tiene la motivación del Espíritu Santo en nuestros corazones, esa fe que ha sido derramada en nuestros corazones, que nos hace ver la vida de diferente forma. Y extendimos misericordia a estas personas, llevándoles el evangelio de la salvación para que se arrepintieran y se convirtieran de sus malos caminos. Y yo creo que es así como una nación cambia. Cuando los cristianos empezamos a manifestar la vida de Dios en nosotros y nuestras obras hablan más que nuestras palabras. Nuestras obras van a hablar más que nuestras palabras. Recuerdo en otra oportunidad cuando un hombre llegó a la congregación maloliente, olor a excremento, quién sabe cuánto tiempo no se habrá bañado, llegó a la congregación a pedir algo de comer y yo estaba hablando por teléfono, con esos teléfonos que eran de pared y que uno le tocaba descolgar el cacho y hablar así y marcar con números. Esos eran los teléfonos en esa época. Yo estaba de espaldas. Cuando este hombre entró, el olor era horrible, daba ganas de vomitar. Es más, yo salí corriendo al baño a querer vomitar. Y una muchacha gritó y dijo, necesito un hombre que me ayude a bañar a este señor. Y yo dije, gracias a Dios yo no soy, porque ya me tenía que ir, había terminado de hacer una cita por teléfono y me estaba yendo cuando a la mitad del pasillo Dios habla a mi corazón y me dice, ese hombre vas a ser tú. Cancela la cita y te vas a quedar a bañar a este hombre. Y yo dije, amén, Señor, si eso es lo que tú quieres, eso haré. Entonces me di la vuelta, llamé, cancelé la cita y me quedé. Y yo empecé a quitarle las zapatillas que tenía unos tenis, le cortaba con tijera porque los tenis que tenía eran de caña, o sea, con doble caña, y estaban literalmente pegados a la piel, o sea que uno para sacar esa zapatilla había que jalar la piel y se salía el cuero juntamente con la zapatilla, con la tela de la zapatilla. Y dentro del zapato habían gusanos, el olor horrible, Dios mío, yo salí de ahí y vomité en el baño porque el olor era nauseabundo. Empezamos a quitarle la ropa, calentamos agua, lo metimos en una tina y el hombre tenía costras de mugre, costras, y había que sacarle conseguimos de un plástico ahí, remojando y con eso raspábamos la piel. Literalmente eran costras de mugre, de suciedad. Mientras yo le bañaba, el hombre solo atinaba a mirarme, Ni él ni yo hablamos nada. Solamente lo bañé no sé cuántas horas, terminé de bañarlo. Mientras tanto, los hermanos consiguieron ropa para cambiarlo. Lo afeitamos. Los hermanos trajeron la ropa, lo cambiamos y ese hombre era irreconocible. Era un joven, pero así con toda la barba que tenía y todo parecía un viejo, pero era joven. Su piel estaba totalmente dañada por tanta mugre y el frío soportando en las calles y todo eso, ¿sí? Cuando terminamos de bañarlo, él me abrazó fuertemente y no me quería soltar. Y yo lo abracé también fuertemente.
y le dije, Dios te ama. Eso fue todo lo que le dije. Y él me dijo, yo quiero conocer a ese Dios, porque nadie me ha amado como tú me has amado hoy. Y yo le dije, no es que yo te amé. Dios mismo te amó a través de mí. Yo solo soy un canal, un instrumento en las manos de Dios. Eso es todo lo que soy. Pero el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón y Dios te ama y por esa razón Él permitió que vinieras acá. Y ese muchacho estaba totalmente tocado en su ser y entregó su vida al Señor. Hicimos una coleta para enviarle a casa de vuelta, porque él decía, quiero volver a la casa de mis padres, que era en otra ciudad. Entonces lo pusimos en un bus y lo despachamos para su casa. Nunca más volví a saber de él, nunca más volví a verlo. Pero ese es el amor de Dios. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que te mueve a las obras. Por eso es que Santiago decía, muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras por mi fe. Eso es. O sea, la fe obra. La fe obra. La fe no es quieta. La fe no es ponerme en el Facebook a pelear con Petro y a pelear con todos los petristas y a pelear con todos los socialistas y a pelear con Fico y a pelear con Rodolfo. Esa no es la idea. O sea, no estoy diciendo que no tengas que decir lo que piensas. Claro, obviamente, di lo que piensas, pero la idea no es pelear. Colombia no va a cambiar porque entre Petro, no va a cambiar porque entre Fico, no va a cambiar porque entre Rodolfo, ni siquiera va a cambiar porque de pronto entra John Milton. No, estoy hablando de John Milton, que es un cristiano. Ni siquiera porque él entre, Colombia va a cambiar. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Colombia va a cambiar cuando tú cambies en tu corazón, cuando tú entiendas que necesitas de la vida de Dios para poder perdonar, para poder amar, para poder restaurar, para poder sanar, para poder extender tu mano al necesitado, para poder ayudar al desvalido, para poder llevar amor donde hay dolor, donde hay tinieblas, luz, donde hay llanto, alegría, donde hay hambre, llevar pan, donde hay frío, llevar una cobija. Solo el amor de Dios hace que nosotros podamos ser personas que llevemos el evangelio a esta nación. Yo estoy un poco despistado. Sí, tengo todavía 3 minutos. Estaba despistado con la hora. Solo el amor que ha sido derramado en nuestros corazones y que es manifestado por las buenas obras va a hacer que los impíos entiendan que hay un Dios que es real. Lo demás son puras palabrerías, lo demás es puro bla bla. Y a veces me da tristeza ver a la iglesia muy pasiva, incapaces de extender la mano al necesitado. Y no culpo mucho porque ahora últimamente pues la sociedad nos está obligando a encerrarnos entre 4 paredes o a subir los vidrios del carro o a poner llave, candado, tres seguros en la puerta, a vivir enrejados, rejas por todos lados. Si alguien abre una tienda, entonces tiene que poner rejas por todas partes. Si alguien tiene una sucursal, tiene que poner un policía, hay un guardia de seguridad y si no 2, porque la inseguridad es increíble y hasta probablemente le toca poner una cámara para vigilar a los guardias también. Sí, quién sabe. Y porque la inseguridad es fatal. Hemos llegado a ese punto. Y creemos que porque unos personajes van a llegar a la presidencia, nuestro país va a cambiar. La corrupción es rampante en esta nación. La corrupción ha tocado todas las esferas de la sociedad. La culpa no solo es de los políticos. Obviamente que tienen culpa, por supuesto, pero la culpa también es nuestra, de los ciudadanos. Cuando no estamos ejerciendo la fe
en nuestro corazón que ha sido derramado por Dios, nos ha dado una medida de fe para que podamos obrar en el nombre del Señor y que su nombre sea glorificado. Porque cuando hacemos esto, el mundo va a entender y va a conocer que nosotros somos hijos de Dios. En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo Jesús, en que os améis unos a otros. Y luego en Tito dice que nuestras buenas obras sean conocidas por los hombres para que glorifiquen a Dios. Entonces, yo creo que el mundo está cansado de tanto bla bla, de tantas promesas. Este tiempo es increíble cómo los políticos nos prometen, yo prometo hacer esto, yo prometo hacer el otro, yo prometo, yo prometo. Y la gente vuelca su fe, porque si no me pueden decir que no, nadie me puede decir que no, porque Dios ha puesto una medida de fe en el corazón de los hombres, de todos los hombres. Y en vez de volcar esa fe hacia Dios, han volcado la fe hacia un gobierno, hacia una ideología, hacia un personaje, hacia un partido político, a que una persona venga y te diga, yo te voy a dar estudio gratis, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar el otro, yo voy a dar una subvención, yo voy a pagarte mensualmente tanto, si te embarazas no te preocupes, mensualmente te llegará una pensión, etcétera. Para todo ahora queremos subvencionar con tal de ganar adeptos para el día de la votación, que vayan a votar en mi nombre. Pero una vez que entran, pues nosotros sabemos que se olvidan. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está esa fe que va a cambiar nuestra nación? Yo no quiero que un partido socialista entre a la presidencia, porque eso es como caer de la sartén al fuego. Eso sería lo peor que puede pasar en nuestra nación. Caer en manos de socialistas, caer en manos de comunistas. Eso sería lo peor que pueda pasar a nuestra nación. Pero también es peor cuando la derecha corrupta se atornilla en el gobierno. Eso también está mal. Pero la pregunta es, ¿y dónde están los colombianos que realmente amamos a nuestra nación y que estamos caminando en contravía, que hemos decidido no ser corruptos, que hemos decidido hacer el bien, que hemos decidido extender la mano, que hemos decidido ser honestos, transparentes? ¿Por qué? Porque creemos en Dios y esa fe que ha sido puesta en nuestros corazones, esa fe que Dios ha puesto en nuestras vidas, nosotros la volcamos hacia Dios, porque el único interés que tenemos es conocer a Dios y darlo a conocer. Eso es, queridos hermanos. Dios salve a Colombia. Amén. Este domingo, vota con inteligencia, por favor. Vota con inteligencia. Vota por tu país. Vota por convicciones. Vota por personas que tengan una hoja de vida que no esté corrupta, que no esté manchada de sangre. Vota por personas que tú consideres que por lo menos tienen una buena intención de cambiar esta nación, de hacer algo bueno por esta nación. Que Dios bendiga Colombia. Dios salve Colombia. Un gran abrazo para todos. Espero que el domingo salgas a votar y cumplas tu deber patriota. También hablo a aquellos que se abstienen de votar, que se levanten de sus sillas y el domingo salgan a ejercer su responsabilidad de patriotas como ciudadanos y como cristianos con mayor razón. Bendiciones.